Muy bien. Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre la actividad que desarrollamos en Mindfulness en el Hospital Garrahan en estos últimos 10 años. Y ya le damos la bienvenida a la licenciada Irene Kushnir. Ella es psicóloga, licenciada en psicología en la Universidad de Buenos Aires, especialista en mindfulness, formada en el programa MBCR y el programa REVAP, que es su formato en castellano, fundadora de Mindfulness en mi vida, Mindfulness cada día y Tranquilamente Mindful. Pero más allá de todo esto, que es una partecita de lo que hace Irene, quiero darle las gracias porque Irene es una profunda colaboradora, lo ha sido en la comunidad Calma y lo sigue siendo, ha colaborado con los talleres de Calma muchísimas veces, y aparte fue una de las que me ayudó a formarme, porque también me brindó cómo hacer prácticas en el mismo hospital cuando la solicitamos. Tenerte es un gusto, Irene. Ella nos va a hablar de prácticas de autocuidado a través de mindfulness personal en el equipo de salud. Muchísimas gracias. Bienvenida. Hola, gracias, qué linda bienvenida. Gracias, Jorge. Hola a todos. Muchas gracias, Jorge. De verdad, sos una persona que ha hecho y está haciendo un camino impresionante. Impresionante, que la verdad a mí me encanta porque yo también trabajé muchísimos años en el ámbito público y sé lo difícil que es eso, y también sé lo que es que en la época por lo menos que yo estaba, tratar de introducir algo de mindfulness en ese ámbito, y algo hemos hecho, pero bueno, lo tuyo es muchísimo más. Así que bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Volumen, si podés. Un poquito el volumen subís, porque se te escucha, pero... Ah, ok, a ver. Gracias. Digo que es un honor para mí. A ver, lo pongo en máximo, pensé que se escuchaba, déjame ver. A ver, acá, así es mejor. Así es mejor, un poquito, ok. Bien, bueno, lo que quiero saber es si yo lo dejé minimizado la presentación ahí abajo, si la toco ya se comparte o qué tengo que hacer. Es una cosa que... En tu pantalla de Zoom vas a ver en el medio, en la barra de herramientas abajo, un botón que dice compartir pantalla o share screen, depende en qué idioma lo tengas. Le haces clic, te va a mostrar, ahí está, muy bien. Y ahí Bueno, pero quiero, a ver... Ahí aprieta F5, si no, dale a la presentación de diapositivas. Arriba, si no. Ahí está. Ok, ahí está, me parece que sí. Ahí estamos. Uy, pero espera que no se me... Bueno, vamos a empezar. Y me pareció oportuno empezar con esto de Blas Pascal, ¿no? Porque el hombre incapaz de quedarse quieto en una habitación. Y ahí a esto él atribuye gran cantidad de ideas de las dificultades y de la maldad humana. Vamos a hacer algo por resolverlo, o vamos a intentarlo. Entonces, los quiero invitar un muy brevísimo momento inicial, porque venimos de escuchar cosas muy intensas, muy importantes, y vamos a tomarnos un momento. Pueden hacerlo en la postura que están, pueden dejar los ojos abiertos o cerrados. La idea es que simplemente el cuerpo esté quieto y en silencio durante un pequeño momento. Un momento para darnos la bienvenida a nosotros mismos, para aterrizar en el momento presente, en nuestro propio cuerpo. Y dejando, en la medida de lo posible, que la mente descanse en el cuerpo, así como el cuerpo descansa en la silla, en la colchoneta, donde sea que esté apoyado. Pudiéndonos cimentar en esta postura. Y también rindiéndonos ante esta lucha constante, persistente que tenemos de movernos constantemente. Y respirando sin ejercer ningún control sobre la respiración. Percibiendo lo que es hacer una pausa.
una pausa que invita a despertar al momento presente. La pausa es una oportunidad para generar espacio, para conectar de forma más íntima, despertar la mente, despertar los sentidos, escuchar al cuerpo y abrir el corazón. Bueno, muy bien, y ahora podemos volver a abrir los ojos y volver a encontrarnos en este grupo infinito, porque son los que estamos aquí presentes y quién sabe los que puedan verlo en cualquier otro momento, así que nos volvemos a encontrar. Y vamos a empezar con un muy breve recorrido con lo que en los inicios de la atención médica y de la salud fue el modelo de medicina que había en la antigüedad, como muestran estas imágenes, donde el foco estaba básicamente en la enfermedad. La medicina en la edad antigua, media, era una mezcla entre empirismo y misticismo. Ya en el siglo XV, con el aporte del desarrollo en anatomía de Leonardo da Vinci, es una pasada muy rápida por todo esto. Estamos en el siglo ya XIX y tenemos todos los desarrollos científicos, las vacunas, los antibióticos, y en el siglo XX y XXI, genética, biología molecular. Y antes de pasar a la siguiente imagen, que un poco vamos a ir a la parte psicológica o psiquiátrica, el comentario es que estamos en un encuentro sobre burnout, y hasta ahora todos los desarrollos que hubo en medicina y en psicología también apuntaron más a dejar de tener el foco en la enfermedad para pasarlo al enfermo, al paciente. Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer para que el foco también incluya al personal de salud. Y aquí les quería mostrar, porque un referente para todos los que somos psicólogos es Freud, y él comenzó trabajando en el Hospital de la Salpêtrière con Charcot, donde lo que muestra acá el cuadro es cómo mostraban a una paciente histérica. En ese momento había 4.300 internas. Y lo cierto es que esas personas, como decía el mismo Charcot, eran una mezcla de delincuentes, mendigas, epilépticas, que él calificó como un museo patológico vivo, un sanatorio para mujeres rebeldes. Después de esto, Freud vuelve a Viena y comienza su trabajo con psicoanálisis. Y el punto que quería destacar acá es que en la villa de Bellevue, donde él pasaba los fines de semana y las vacaciones familiares, comienza a desarrollar lo que es su famosa teoría de interpretación de los sueños. Y en una carta a su amigo del alma, a su amigo Fliss, le dice que él imagina una placa de mármol en ese lugar donde diga: aquí, el 24 de julio de 1895, se le reveló al doctor Freud el secreto de los sueños. 1895, y pasamos a 1909, porque Freud no fue nada más ni nada menos que a Worcester, Massachusetts, a dar una charla sobre los 5 conferencias de psicoanálisis. Y me gustó mucho encontrar esta coincidencia de Freud, porque bueno, después de eso, en 1839, como se ve ahí, que fue cuando ya tuvo que ir a Londres por la invasión nazi a Viena, Freud dice: la ciencia moderna, ahí está de su puño y letra, no ha podido producir un medicamento tranquilizador tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas. Unas pocas palabras bondadosas. Y aquí, como estamos en un encuentro sobre estrés laboral y burnout, me pareció importante comentar que en psicoanálisis, por lo menos lo que Freud decía, es que el analista no podía prescindir de su propio análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que la formación y el cuidado de los analistas incluía una tríada:
esta tríada era el análisis personal o análisis didáctico, la formación, el estudio permanente y la supervisión. Esta es una diferencia importante porque los que venimos del área PSI, venimos con digamos, no es un salvavidas para el burnout, pero es algo que nos viene de alguna manera cuidando. Y ahora del padre del psicoanálisis vamos a pasar al que ha sido en llamar el padre de la psicología en Occidente, William James, porque hay algo, un pensamiento de William James, que justamente dice que la atención, la facultad de volver voluntariamente al foco una y otra vez, es la base del discernimiento del carácter, y que decir esto es más fácil que encontrar prácticas o directivas para poder desarrollarlo. 1890. 1979. Pasaron 89 años para que estas prácticas sí aparezcan. De la mano de John Kabat-Zinn, querido maestro del alma, John Kabat-Zinn, biólogo molecular, que en 1979 justamente crea en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts un programa con prácticas y ejercicios basados en la atención plena. Este programa, como él lo creó, como lo diseñó en su momento, era de 8 semanas, que se evidenció que luego de 8 semanas los pacientes arrojaban un 30% menos de molestias físicas, un 43% en los síntomas emocionales y una percepción 26% menor de estrés. Un detalle que no es poca cosa, estable durante 4 años. Bien. Solamente la definición operacional que da John Kabat-Zinn. ¿Qué es mindfulness? Prestar atención al momento presente sin juzgar lo que sucede, manteniendo una actitud amable, de curiosidad e interés. Y a mí me gusta mucho poner esto de meditación y medicina porque estamos en un ámbito hospitalario. Y la meditación y la medicina encontré que tienen una raíz en común. Pero no solo la raíz latina, medere, de medida, sino que además la medicina de alguna manera busca restablecer el orden cuando éste se ha perdido. Y la meditación apunta a una autorregulación, es decir, a lograr cierta armonía interna. Entonces me voy a ir apurando porque tengo mucho más y vamos a avanzar. Es magistral esto de John Kabat-Zinn porque él dice que una de las motivaciones que mueve la actividad de él en la creación del centro de la Universidad de Massachusetts era justamente que el sistema de cuidado que hasta ese momento había era el cuidado de la enfermedad y no el cuidado de la salud. Entonces el cuidado de la salud iba a estar vinculado a que médicos y estudiantes de medicina puedan tener una práctica atenta, una escucha atenta, para acercarse de otra manera al ser humano que está sufriendo, que está pasando por ese momento, y que en esto era, así como Freud decía de la práctica del analista, así de esta misma manera John Kabat-Zinn dice que es imposible que alguien que quiera acercarse de esa manera a otras personas no lo haga hacia sí mismo. Y bueno, muchas veces los animales nos enseñan más de humanidad que otras personas. Los animales aquí se muestran como tiernos y compasivos hacia su propia especie. Y a mí me gusta mucho esta otra maestra mía, Trudy Goodman, que dice, la compasión, ¿qué es? Es una aspiración. Querer que todos los demás estén libres de sufrimiento. Y no es algo pasivo, dice ella, no es solo empatía, es más bien un altruismo empático, que se esfuerza por liberar a los demás del sufrimiento. Y con esta imagen del oso les voy a contar que en España, desde el año 2012, también nuestro querido maestro Vicente Simón
venía, pero digamos estableció más todo un desarrollo sobre mindfulness y compasión, después con Marta Alonso y Luis Gregoris, que implementaron en español el programa que desarrolló Kristen Neff de la Universidad de Texas y el Dr. Germer de Harvard sobre mindfulness y autocompasión. Y ahora les quiero presentar esta infografía que muy claramente y muy gentilmente Neff nos hace llegar, porque es muy clara y en una mirada nos vamos a dar cuenta que el contenido, lo más importante de esto es que la autocompasión tiene un aspecto tierno, que es el que más conocemos, es el aspecto buenito, de darnos cariño, abrigo, y es lo que hace una madre cuando consuela a su hijo que está llorando y lo tiene en brazos para aliviar su momento de angustia. Pero, muy importante, esto no es solo autocompasión. La autocompasión y la compasión tiene otro aspecto que podríamos denominar feroz o autocompasión fiera. Y esto es para aliviar el sufrimiento. Por ejemplo, también cuando acá la mamá osa tiene que proteger a sus ositos, o tiene que llevarlos a un terreno más seguro, o tiene que conseguir peces para alimentarlos, o un bombero cuando tiene que entrar a una casa y tiene que derribar una puerta o una ventana. Y la autocompasión fiera, muy importante de recordar, tiene tres elementos, tres aspectos, que son proteger, proveer y motivar. Proteger es protegerme diciendo no, es decir, poner límites de forma adecuada. Esto no es para mí, esto yo no puedo. Proveer es dándome lo que necesito, es lo que necesito ahora para aliviar mi sufrimiento. Y motivarme en el sentido de encontrarme más escuchando mi voz autocompasiva de lo que podría ser esa voz crítica interna que todos tenemos. Entonces, se requiere para esta práctica, para que estén equilibrados tanto la parte tierna como la feroz, se requiere valor y coraje para poner límites, como decía, valor y coraje, decía Ana Frank en realidad. Y muy bien, vamos a seguir porque se nos va el tiempo, y acá quiero presentarles como un toque de 4 grandes maestros sobre el tema de la autocompasión y de la compasión. Y tenemos Kristen Neff, que dice que la autocompasión incluye sabiduría, porque nos implica el reconocimiento de la humanidad compartida. Por otro lado, tenemos al investigador Richard Davidson, que dice que se ha demostrado que la autocompasión tiene efectos en la reducción de la depresión y la angustia. Javier García Campayo, que nos pone el énfasis en que nos facilita sentirnos mejor con circunstancias adversas. Y Jon Kabat-Zinn, que dice esto, que la compasión, la autocompasión, es uno de los principios básicos de mindfulness, porque mejora la relación con nosotros mismos. Entonces, conciencia amorosa lo llamaba Ram Dass, amabilidad y coraje, decía Ana Frank. A veces solo necesitamos escuchar, vení, aquí podés descansar, yo te sostengo. Y hacer esto para con nosotros mismos. Porque la autocompasión implica darme cuenta que puede abandonarme el mundo, pero mientras yo no me abandone, todo va a estar bien. Y como hay mucha investigación desde 1979, 1980 hasta la actualidad, les voy a presentar muy brevemente una, que es justo para el tema que estamos tratando. Esta investigación se desarrolló en Alemania, en Alemania, donde en esta clínica trabajaban terapeutas en formación que atendían pacientes en forma individual. No puedo correr, perdón. Eran 18 terapeutas con 124 pacientes divididos en 2 grupos. El grupo 1 era el grupo MED, meditaban 1 hora todas las mañanas, de lunes a viernes, durante 9 semanas. En el grupo 2, el grupo no MED,
no hacían nada durante esa hora, tenían como una hora libre. Un punto importante es que ni pacientes, ni terapeutas, ni el maestro Zen sabían que estaban siendo parte de una investigación. Los pacientes se distribuyeron en forma muy pareja, en edad, en cuanto al trabajo, si eran pacientes ambulatorios o internados, y también respecto del diagnóstico que tenían. Había trastorno de estrés postraumático, desórdenes del estado de ánimo, ansiedad, abuso de sustancias, desórdenes compulsivos, y después de estas 9 semanas lo que se hizo fue utilizar instrumentos de evaluación para con los pacientes, cuestionarios de sesiones, cuestionarios sobre la experiencia y sobre la verificación de síntomas. ¿Y qué pasó? Aquí vemos en el tema depresión, hubo mayor reducción en el grupo MED que el no MED, lo mismo en ansiedad. En pensamiento paranoide también, vemos cómo decayó el pensamiento paranoide en el grupo MED, en psicoticismo también, somatización también versus el grupo no MED que se mantuvo muy parejo, en obsesividad hubo un gran descenso, en hostilidad también, en fobia. Los resultados fueron entonces que los pacientes del grupo de terapeutas que meditaban tuvieron resultados que no presentaban los del grupo no. Entonces se evidencia de trabajo que con la práctica de mindfulness de manera regular por parte del terapeuta influye positivamente en el proceso terapéutico de los pacientes. Bueno, perdón por el apuro, pero quería presentar todo esto y finalmente, y antes de pasar a una pequeña práctica, creo que esto resume mucho de lo que queremos transmitir, y es que nunca pedimos a nuestros pacientes nada que no nos pidamos a nosotros en un grado mayor cada momento, día tras día, dice John Kabat-Zinn. Así que ahora, en un ratito que nos queda, como aprender, dice Einstein, es experimentar, todo lo demás es información. Los voy a invitar, ahora sí, a hacer una práctica. Para lo cual, vamos a quedarnos nuevamente con el cuerpo quieto, la espalda recta, cerrar suavemente los ojos, porque la mirada hacia nosotros quizás nos facilita. Si alguien siente que no, que al revés, que se distrae mucho, puede dejar la mirada fija en un punto en el piso, un poquito más adelante. Adoptando entonces una postura cómoda, pero que al mismo tiempo transmita presencia. Vamos percibiendo poco a poco la magia de la respiración. Allí donde esta sea más fácil, donde se la sienta con más intensidad. Puede ser en las fosas nasales, en el pecho. Experimentando lo que significa respirar con plena conciencia. Una inspiración tras otra. Momento por momento por momento. Soltando las ideas, soltando los conceptos y cayendo en este momento, sin nada que lograr. Ya estás completo así como estás, ya estás completa, recibiendo amablemente lo que surja, como poniéndole una alfombra de bienvenida. Y si la mente se distrae, cosa que es muy común que ocurra, simplemente como trayendo de la mano a un niño pequeño que se distrae en el centro comercial, la traemos de vuelta al momento presente. Con atención plena, con suavidad.
porque hay tanto daño sin sentido, tanto sentimiento de inadecuación, de no saber qué hacer, cómo estar a la altura de las circunstancias. Por una vez, sentémonos un rato en el no saber, con el corazón abierto. Cuando todo se derrumba, como dice Pema. Y ahí, ¿cuál es el tamaño de tu corazón en este momento? ¿Y quién está sintiendo lo que estás sintiendo? ¿Quién está respirando en verdad? Porque cuando decimos yo respiro, inhalo, exhalo, si fueras vos, si fuera cualquiera de nosotros, con lo distraída que es nuestra mente, ya estaríamos muertos. La vida es un verbo, es vivir, no es vida. Y mindfulness también es un verbo, por eso estamos practicando. Es un verbo disfrazado de sustantivo, dice John. Y cuando más tenemos que cuidar es cuando más necesitamos cuidar de nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a permitir sostener a los otros. Es un acto radical de autocompasión, de hacer una pausa y caer en la amplitud de la conciencia. Vivimos una vida sin tiempo para sentir por dentro, para percibir el aliento, el temblor del corazón. Y qué bueno y casi agradable que es tomarse un tiempo para respirar. Respirando en un océano de compasión, hasta que solo haya respiración. Y ahora seguimos con la práctica, pero les voy a contar una breve historia antes de finalizarla. En Cracovia vivía un hombre muy pobre llamado Isaac, hijo de Jaim. Una noche, mientras Isaac dormía, tuvo un sueño. El sueño le ordenaba irse lejos, a Praga, donde descubriría un tesoro escondido enterrado debajo del puente principal del castillo de los reyes de Bohemia. El hombre, sorprendido, desechó la idea, pero el sueño volvió 2 veces más. Después del tercer sueño decidió dirigirse a Praga. Cuando llega a la ciudad, observa que hay centinelas día y noche y que no podía acercarse a acabar al puente. Cada mañana volvía y se quedaba ahí hasta el anochecer mirando y observando a los centinelas. Un día el capitán de la guardia se acerca y le dice: ¿qué te pasa? Te pregunto porque te veo acá todas las mañanas dando vueltas, parece que estás buscando algo. Isaac consideró que no había mejor respuesta que decir la verdad y le contó sobre sus sueños y su situación económica tan humilde y el largo viaje desde Cracovia, ante lo cual el oficial se echó a reír y dijo: pero pobre hombre, ¿de verdad has hecho este viaje tan largo solo por un sueño? ¿Qué persona sensata confiaría en un sueño? Fíjate si yo fuera a confiar en mis sueños. Te voy a contar uno. Soñé una vez, dijo el oficial de la guardia, que tenía que ir a Cracovia y me ordenaba buscar un gran tesoro en la casa de un hombre muy humilde, cuyo nombre era Isaac, hijo de Jaim. Mira si voy a ir hasta allá, donde la mitad de la población se llama Isaac y la otra mitad Jaim. Isaac escuchó con mucha atención y tras hacer una reverencia saludó al soldado, volvió a su hogar y cavó en la aludida esquina de su casa. Encontró el tesoro. Y ahora, dejando que esta historia decante un poco en nosotros,
llegando al final de esta práctica, te quiero invitar a hacer algo. Te quiero invitar a evocar algo que estés esperando recibir del mundo, de alguien, de los demás, sea lo que sea. Puede ser ternura, puede ser cariño, reconocimiento, lo que sea que estés esperando recibir de alguien o del mundo. Y ahora te invito a que de todo corazón te des eso a vos mismo. Porque si lo obtenés de los demás, está muy bien, pero ya lo tenés, llenando, por decir así, tu propia copa de aquello que querés recibir y brindándotelo a vos misma, a vos mismo, eso que tanto estás esperando y deseando recibir. Y ahora, dirigiendo todas nuestras mejores intenciones bondadosas hacia todos los seres, sin discriminación alguna, los de arriba, los de abajo, los de cada costado, y formulando las intenciones más simples de corazón, que sean felices, que tengan paz, que sean felices, que tengan paz y que puedan liberarse del sufrimiento. Y con esto damos por finalizada la práctica.